extensor radial largo del carpo, claro, el extensor radial corto del carpo y el supinador. Por si acá, el primero también puede salir con otro nombre, que el braquio radial como supinador largo. ¿Ya? El braquio radial también se puede llamar supinador largo. Y el supinador corto. Partamos. Miren, el braquio radial es, si ustedes se miran el antebrazo, ¿ya? Y ven el contorno que tiene la parte lateral del antebrazo, ese es el braquio radial. Ese contorno es ese punto. ¿Dónde se origina? Se origina en el tercio distal de la diáfisis del húmero por el borde lateral. Tercio distal de la diáfisis del húmero pero por el borde lateral. Y se va a insertar abajo en el proceso estiloide del radio. Mírenlo. Desde el húmero hasta el radio. Braquio radial. Brazo radial. ¿Sí? Origen e inserción. Extensor radial largo del carpo. Y con este voy a ver todo el tiro, con esta misma imagen, el extensor radial largo del carpo, que es el extensor radial corto del carpo. Miren, el extensor radial largo del carpo, ¿dónde se origina? Se origina en el tercio distal, o en el cuarto distal, de la diáfisis del húmero, por el borde lateral. Ahí, en esa parte. Aparte, pasa a llevar el epicóndilo lateral del húmero. ¿Dónde se inserta? Baja, perdón. ¿Qué deberíamos decir? ¿Qué debería salir anotado ahí? Los carpos, base del carpo. Metacarpiano. Base del segundo metacarpiano. ¿Pero por qué cara? Dorsal. No, dorsal. Estamos viendo la parte de atrás de la mano ahora. El extensor radial corto del carpo, el que está al lado, ese. ¿De dónde se origina? Aquí otra vez un remanso dentro del río del cual vamos, porque hay varios músculos, 1, 2, 3, 4 músculos que van a salir donde mismo. Eso se llama tendón extensor común. Entonces, del tendón del extensor común, que está ubicado en el epicóndilo lateral del húmero, sale el extensor radial corto del carpo. ¿Dónde va a parar su inserción? ¿Inserción? No, ¿dónde va al otro lado? Aquí está, no, para el otro lado, ya, ¿dónde está? Aquí son las medidas jugadas, que vienen de retar, lo retaron recién. ¿Por qué lo retaron? ¿Quiere contar? No, ya, entonces. ¿Sí o no? Yo no la sé todo. Ayer hubo reunión, por si acaso, de esta reunión donde se decidió que ustedes tienen que ver origen y inserción, hubo reunión. Se comentaron varias cosas, más buenas, de todo. Entonces, no estaba yo solo, por si acaso, no creía que soy yo, y que varios convergieron donde mismo. El tensor radial corto del carpo llega a la base del tercer metacarpiano por la cara dorsal. Oye, acuérdense, ¿qué músculo se inserta donde mismo? En la base del segundo y el tercero, pero por la cara palmar, lo vimos ayer. No. ¿Qué músculo se inserta en la base del segundo y tercer metacarpiano por la cara palmar? Porque esto también se inserta donde mismo, pero por la cara dorsal. El extensor radial del carpo. Entonces hay músculos que ustedes también, para efecto de las preguntas, yo les puedo preguntar, ¿cuál de estos músculos se inserta en la base del segundo y tercer metacarpiano? Ya tienen 4. Perdón, 3. Y vamos a ver si hay otro que se inserta ahí también. O cuál no se inserta. Eso es lo mismo. Acá está colocada la situación completa. ¿Ya? Como está bien, gracias, se saca todo, y para que vean los músculos cómo están. Primero el braquio radial, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Nos falta uno, porque eran 4 por la cara lateral, que era el supinador. El supinador no se puede ver superficialmente, hay que sacar estos 3, ¿ya? Y va a estar debajo. Y lo mismo hay que hacer después en el laboratorio. Para la cara, si yo saco esto, allá abajo tengo que echar el supinador. Ahí está el supinador. ¿Dónde se origina? Se origina en el tercio más, o en el cuarto más superior de la diáfisis de la urna o en el borde lateral,
da la vuelta por detrás del radio, ¿cierto? Se inserta en la cara anterior del tercio superior de la diáfisis del radio y deja una fibra en el epicóndilo lateral. ¿Cierto? Ulna, radio, tercio proximal, borde lateral, da la vuelta por detrás del radio, se inserta en la cara anterior de la diáfisis, pero en el tercio más proximal, y deja una fibra en el epicóndilo lateral. El más profundo de la región, en la parte externa del radio. Y acá encima tiene al otro extremo. Al braquio radial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. Ahí está lo mismo, pero para que ustedes vean el nombre con la función. Lo que va a hacer es supinación de las tierras. Región posterior, 8 más. Esos son los últimos 8 para completar los 20. Acá los músculos de la región posterior del antebrazo se van a colocar en dos capas, ¿ya? Una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial son 4 y 4. El extensor de los dedos, el extensor propio del dedo meñique o del quinto dedo, el extensor de acá cálmenle, el extensor ulnar del carpo y el ancorio. Y el origen, acá voy a ver 3 al tiro porque el origen es el mismo. ¿Ya? Solamente me voy a detener en el anconio después. Los 3 músculos, el extensor de los dedos, el extensor propio del meñique y el extensor ulnar del carpo, salen del tendón extensor común. Y el tendón extensor común sale del epicóndilo lateral del húmero. ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde llega? El extensor de los dedos va a ir a los dedos del segundo hasta el quinto. Del segundo al quinto dedo. Y acá les dibujé más o menos qué es lo que hace el tendón, porque acá tengo en la parte dorsal tengo solamente un extensor. En la parte palmar tengo 2 flexores, superficial y profundo. Acá tengo extensor uno solo. Entonces lo que hace, cuando va llegando a los dedos, es hacer algo parecido a lo que hacen los flexores. Se separa uno, el otro pasa por abajo, pero acá, como hay uno solo, se separan lengüetas. 2 lengüetas laterales y una lengüeta central. Las 2 lengüetas laterales que se separaron van a llegar a la base de la falange distal y la lengüeta que va por el centro llega a la base de la falange media. ¿Ya? Las 2 lengüetas llegan a la falange distal y la lengüeta central a la base de la falange media. ¿Sí? El músculo extensor propio del meñique o del quinto dedo, bueno, parte donde mismo, el origen, ¿ya? Tendón del extensor común, epicóndilo lateral, baja y se va a fusionar con el tendón del extensor de los dedos. Su tendón se fusiona con el tendón del otro. Y el extensor ulnar del carpo parte desde el mismo tendón, epicóndilo, y va a ir hasta la base del quinto metacarpiano, pero por la cara dorsal. Ahí tienen 3 de los 4 superficiales. Origen de inserción, esto es por lo que les digo fue el mismo. Ese es para el extensor ulnar del carpo, ¿ya? Que parte ahí, está como obviamente corrido para que vean que llega hasta la base del quinto. Y el último era el ancorio. En algunos libros el ancorio lo meten en el brazo, ¿ya? Nosotros lo colocamos acá en el antebrazo, y el ancorio es este músculo chiquito. El ancorio es el músculo que se encuentra en el codo, en la parte posterior del codo, el origen en el epicóndilo lateral, ¿ya? Y se inserta en la cara posterior del olégrano. Músculo escapular, del epicóndilo lateral a la cara posterior del olégrano. Eso. Capa profunda. Los últimos 4 vamos a completar los 20. Llevamos 16. Separado largo del pulgar o abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del dedo índice. Acuérdense, hay que sacar o cortar los músculos que están, los que vimos recién, para poder ver esto. Está en la capa profunda. ¿Y cuáles fueron los que se cortaron? Se cortó el extensor de los dedos y se cortó el extensor propio del quinto. De ahí aparecen los 4 que están abajo. Separador del pulgar, separador largo, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Si yo voy a hablar del origen de este músculo, el origen, ¿qué es lo que voy a decir yo si lo veo ahí?
tercio posterior de el tercio posterior de la diáfisis de la ulna, ¿sí? Lo divide en tercio, membrana interósea. ¿Dónde se inserta? En la base En la base del primer metacarpiano. ¿Ya? El extensor corto del pulgar está allá abajo, es el radio, se origina en el cuarto inferior de la cara posterior de la diáfisis del radio y se inserta en la base de la primera falange. ¿Qué tengo que decir del extensor largo del pulgar? Se origina en el tercio medio también, más o menos, de la cara posterior de la diáfisis de la ulna, parte la membrana interósea y se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Y el extensor propio del dedo índice en el tercio más distal o en el cuarto más distal de la cara posterior de la diáfisis de la ulna y el tendón se fusiona con el del extensor de los dedos. ¿Ya? Ahí están los cuadros. Y lo mismo, ¿eh? Sale como indicado. Están colocados así la diapo obviamente por los años anteriores, que abrió músculo, sí, lo dije, como ahora la ven ustedes. Vamos. La tabaquera anatómica. La tabaquera no es nada más que una región que se encuentra a nivel más o menos de la muñeca, una región oval, ¿ya? Que es esa región que está ahí. Los límites, como es una región que oval,